Demolí la escuela de mi antiguo maestro. Él no sabía que yo era el arquitecto. El día que el señor Harrison destruyó mi futuro, lo hizo con una sonrisa. Se paró frente a toda la clase, sosteniendo mi maqueta de arquitectura, la que me había costado 3 meses de trabajo. Un castillo de basura, dijo, con esa voz untuosa que todos confundían con sabiduría, para un niño de la basura. Y luego, la dejó caer. El sonido del cartón y el pegamento rompiéndose fue el único sonido en el aula. 15 años después, yo estaba en un auditorio observando a un anciano decrépito gritar para salvar esa misma escuela. El edificio que mi firma de arquitectos iba a demoler en una semana. Parte 1. El sonido del silencio. El señor Harrison no era un maestro, era una institución. Creía en las jerarquías. Creía que algunas personas nacían para dirigir y otras para obedecer. Y yo, Leo, era el hijo de Miguel, el conserje de esa misma escuela. Un hombre casi invisible que se movía por los pasillos con su carrito de limpieza, oliendo a desinfectante y a dignidad silenciosa. Mi padre era un constructor, aunque el mundo solo viera al limpiador. Mi escape era la arquitectura. Mi proyecto final de estudios cívicos fue construir una maqueta de la comunidad del futuro. Durante 3 meses, esa maqueta fue mi vida. Mi padre me traía cajas de cartón desechadas, trozos de plástico, alambres. En nuestra pequeña cocina, bajo una luz parpadeante, construimos nuestro sueño. Era la prueba de que el hijo del conserje podía construir castillos. Era hermosa, con un techo de vidrio simulado y pequeños árboles hechos de esponja. Era todo lo que yo quería ser. El día de la presentación, la coloqué en el escritorio del señor Harrison. Él la rodeó como un tiburón, pero no miró los detalles. Su mirada se posó en los materiales. Vio el cartón de una caja de detergente, reconoció el plástico de botellas de leche. Dime, Leo, dijo, su voz resonando en el silencio. ¿Tu padre te ayudó a recolectar la basura para esto? Algunos rieron. La sangre abandonó mi rostro. Son materiales reciclados, tartamudeé. Él sonrió, la levantó para que todos la vieran y dijo la frase que se grabaría en mi cerebro para siempre, una lección importante, clase. No se puede construir un palacio con los restos de otros. Un castillo de basura para un niño de la basura. Y entonces, la dejó caer. No la tiró. La soltó, como si no tuviera peso. Como si yo no tuviera peso. El crujido de los sueños rotos llenó el aula. Me puso un 0. Y lo peor de todo, es que esa noche, mi propio padre tuvo que barrer los restos de nuestro sueño del suelo de su lugar de trabajo. Demolí la escuela de mi antiguo maestro. Él no sabía que yo era el arquitecto. Parte 2. Los cimientos de la furia. Esa noche no lloré. Algo más frío y duro que las lágrimas se instaló en mi pecho. Mi padre llegó a casa con los hombros un poco más caídos de lo normal. En su mano traía una pequeña pieza de mi maqueta, una de las bancas de madera que él mismo había lijado. La dejó sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. No hablamos de lo que pasó, pero esa noche, él se sentó conmigo y me dijo, mijo, hay 2 tipos de personas. Los que construyen y los que rompen. Siempre sé el que construye. En ese momento, hice una promesa silenciosa. Construiría. Construiría un mundo tan grande y tan sólido que un hombre como el señor Harrison no podría ni arañar sus cimientos. La arquitectura dejó de ser un sueño y se convirtió en un arma. Dejé de dibujar edificios fantásticos y empecé a estudiar matemáticas, física, ingeniería. Mi creatividad se canalizó hacia una furia fría y calculadora. Me convertí en una máquina. Mientras mis compañeros de la secundaria iban a fiestas, yo estaba en la biblioteca, durmiendo sobre libros de diseño estructural. Cada ecuación que resolvía, cada plano que dibujaba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro para mantener fuera voces como la del señor Harrison. Mi intensidad no era la de un artista, era la de un soldado que afila su espada en silencio, esperando una guerra que solo él sabe que viene. Demolí la escuela de mi antiguo maestro. Él no sabía que yo era el arquitecto. Parte 3. El arquitecto anónimo. Conseguí una beca completa para la mejor universidad de arquitectura del estado. Me sumergí en el trabajo. Me especialicé en desarrollo urbano a gran escala. No quería diseñar casas bonitas para gente rica. Quería rediseñar ciudades enteras. Quería tener el poder de decidir qué se quedaba en pie y qué se convertía en polvo. Conseguí trabajo en una de las firmas más prestigiosas del país y ascendí como un cohete. Mi nombre empezó a sonar en proyectos de revitalización urbana. Mi trabajo era tomar barrios viejos y olvidados y transformarlos en espacios vibrantes y modernos. Irónicamente, me convertí en un experto en demoler el pasado para construir un futuro mejor. Gané premios. Gané dinero. Pero nunca olvidé el sonido de aquel cartón rompiéndose.
Era el combustible que me mantenía despierto por la noche, el fantasma que se sentaba a mi lado mientras dibujaba los planos de mis nuevos mundos. Y entonces, un día, llegó el proyecto. El correo electrónico que lo cambiaría todo. El ayuntamiento de mi ciudad natal quería demoler el viejo distrito escolar, una serie de edificios en decadencia, incluida mi antigua secundaria, para construir un complejo multifuncional de última generación. Mi firma ganó el contrato. Mi jefe me llamó a su oficina. Leo, este es tu proyecto. Eres de allí, conoces el terreno. Lidera el equipo. Sentí un escalofrío. Iba a volver a casa. E iba a derribar, ladrillo a ladrillo, el escenario de mi mayor humillación. El arquitecto anónimo finalmente tenía un nombre y una dirección. Demolí la escuela de mi antiguo maestro. Él no sabía que yo era el arquitecto. Parte 4. El fantasma del pasado. Regresar a mi ciudad fue como caminar dentro de un recuerdo. La vieja escuela secundaria se alzaba igual, una mole de ladrillo rojo que parecía un monumento a mi fracaso. Pero esta vez, yo no era un niño asustado. Yo era el hombre con el poder de borrarla del mapa. El proyecto encontró resistencia. Un pequeño pero ruidoso grupo de ciudadanos preocupados se organizó para salvar la escuela. La llamaban un pilar histórico, un tesoro arquitectónico. Hablaban de preservar el legado. ¿Qué legado? ¿El de aplastar los sueños de un niño porque su padre era conserje? El líder de este movimiento era un maestro jubilado que escribía cartas apasionadas al periódico y organizaba reuniones. Su nombre, por supuesto, era Charles Harrison. Leía sus palabras y sentía una risa amarga en la garganta. La batalla final sería en una asamblea pública en el ayuntamiento. Su grupo presentaría una petición para detener la demolición. Mi firma y yo estaríamos allí para defender el proyecto. Mi jefe quería ir, pero le dije que yo me encargaría. Era algo personal. La noche de la asamblea, el auditorio estaba lleno. Al frente, en el podio, estaba él. Más pequeño, encorvado por la edad, pero con la misma autoridad pomposa. Dio un discurso sobre la tradición, sobre cómo estábamos borrando la historia por un brillo de acero y cristal sin alma. Me miró directamente varias veces, sin reconocerme, viendo solo al enemigo corporativo. Cuando terminó, la multitud aplaudió. Y entonces, el concejal me llamó. Y ahora, para presentar el proyecto, el arquitecto principal, el señor Leo Valdés. Caminé hacia el podio. Vi el rostro del señor Harrison. Sus ojos se entrecerraron. La confusión luchó con el recuerdo. Y entonces, lo vi. El momento exacto en que su cerebro conectó los puntos. El apellido. La cara. El hijo del conserje. Su boca se abrió. El color desapareció de su piel. Parecía que acababa de ver un fantasma. Demolí la escuela de mi antiguo maestro. Él no sabía que yo era el arquitecto. Parte 5. El veredicto público. Agarré el micrófono. El silencio en la sala era absoluto. Todos observaban el drama que se desarrollaba entre un anciano pálido y el hombre que sostenía el futuro de su amado edificio. Buenas noches, comencé, con la voz firme, los ojos fijos en él. Mi nombre es Leo Valdés. Y antes de hablar de planos, quiero contarles una historia sobre mi primera lección de arquitectura. La recibí en el aula 204 de esa misma escuela. Relaté la historia. La maqueta. Los materiales reciclados. El orgullo. Y luego, repetí sus palabras exactas. Un castillo de basura para un niño de la basura. El auditorio contuvo la respiración. Y luego la destruyó frente a todos. Me enseñó que el lugar de donde vienes define lo que puedes construir. El rostro del señor Harrison era una máscara de horror. Su legado, el que tanto defendía, se estaba convirtiendo en cenizas frente a todos. Me tomó un tiempo entender la lección, continué, pero finalmente lo hice. El señor Harrison tenía razón. A veces, para construir algo nuevo y fuerte, algo que ofrezca oportunidades reales a todos, primero tienes que deshacerte de lo viejo. Tienes que demoler los cimientos podridos. Me volví hacia la pantalla, donde se proyectaba una imagen del nuevo centro comunitario. Este proyecto no borra la historia. Le da a la próxima generación una historia mejor que la mía. Y tendrá una placa en la entrada, dedicada a los trabajadores que construyen y mantienen nuestra ciudad. Gente como mi padre, Miguel Valdés. Miré por última vez al señor Harrison. Estaba hundido en su silla. Era solo un hombre viejo y roto. La votación para aprobar la demolición fue unánime. No sentí euforia. Solo un profundo y vasto silencio. El silencio del cierre. Demolí la escuela de mi antiguo maestro. Él no sabía que yo era el arquitecto. Parte 6. Los cimientos de la dignidad. Una semana después, estaba en el lugar de la demolición.
Mi padre, ya jubilado, se paró a mi lado, mirando la vieja escuela. ¿Estás bien, mijo?, me preguntó. Asentí. Vimos juntos cómo la primera bola de demolición golpeaba el muro de ladrillo. Con cada golpe, sentía que una carga se desprendía de mí. No estaba destruyendo mi pasado. Lo estaba liberando. Meses después, el nuevo centro comunitario Valdés se erigía en su lugar. Lleno de luz, de vida, de promesas. En la ceremonia de inauguración, vi a niños corriendo por la plaza, usando las computadoras, soñando sin miedo. Mi padre me puso una mano en el hombro. Estás construyendo, hijo. Siempre supiste cómo hacerlo. Y en ese momento lo entendí. Mi venganza no fue la demolición. Mi venganza no fue la humillación pública del señor Harrison. Mi verdadera construcción no fue este edificio. Fue el hombre en el que me convertí a pesar de él. Un hombre que aprendió de su padre, el conserje, que la verdadera grandeza no está en el poder que acumulas, sino en lo que construyes para los demás. El señor Harrison aplastó una maqueta, pero sin saberlo, me entregó los planos para construirme a mí mismo. Su intento de definirme por mi origen solo me dio la fuerza para definir mi propio destino. La mejor venganza es el éxito, o el éxito es solo el principio de la verdadera justicia. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.